porque estoy poniendo el proyector para que miren que hay una profecía que está cumpliendo. Vamos a orar antes de empezar, porque vamos a comenzar un mini sermón, un tema bíblico, pero antes de empezar quiero pronunciar una noticia que está pasando en las noticias, que nuestros hermanos están despiertos, tanto en nuestra iglesia nos ha dicho que esta es una profecía que se podría cumplir, ¿verdad? Como el presidente Trump anunció a un jesuita en el gabinete de la Supreme Court, porque se va a retirar uno de los señores allí, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar del señor, no me voy a enfocar en el que se va a retirar, sino que me voy a enfocar al que van a poner. Solamente voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Vamos a orar y hinquémonos para empezar. Dios santo, santificado sea tu santo nombre, oh Señor. Gracias, Señor, por esta noche, porque estamos haciendo un pequeño culto de oración, que es culto vespertino para mí. Y voy a usar este culto vespertino para compartir con mis televidentes, mis hermanitos que están escuchando en mi YouTube channel. Padre, pon tu Santo Espíritu en mí, que sean tus palabras, no las mías. Te pido perdón por todos mis pecados y ofensas. Si yo te he ofendido de alguna manera, te pido perdón. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, vamos a ver esta noticia. Aquí en la pantalla mía, no sé si se puede ver, si ustedes lo pueden ver ahí. Aquí que dice, confirm another great justice, Brett Kavanaugh, Brett Kavanaugh Supreme Court. Este hombre es un jesuita, ¿ok? Y mucho, como nos dijo el pastor ayer en el templo, que es una profecía que está cumpliendo, incluyendo el pastor Andrew Enriquez de Save to Serve Ministry. También él dice que este evento, esta noticia, podría llegar a ser una profecía, otra profecía cumplida, ¿verdad? Vamos a ver ahorita esta ver si se puede ver algo aquí. A ver si hay un video. El presidente Trump anunciando el nuevo canadiense, el nuevo nominee, que se llama Brett Kavanaugh Supreme Court, un jesuita militarmente. En el Estados Unidos de Norteamérica ahora ya no hay protestantes en el My fellow gobierno. Americans, tonight I speak to you from the East Room of the White House regarding one of the most profound responsibility of the President of the United States, and that is the selection of a Supreme Court justice. I've often heard that other than matters of war and peace, this is the most important decision a president will make. The Supreme Court is entrusted with the safeguarding of the crown jewel of our republic, the Constitution of the United States. 12 days ago, Justice Anthony Kennedy informed me of his decision to take senior status on the Supreme Court, opening a new vacancy. For more than 4 decades, Justice Kennedy served our nation with incredible passion and devotion. I'd like to thank Justice Kennedy for a lifetime of distinguished service. Justin Kennedy. Ese se va a ir y viene el Brett Kavanaugh. Si lo aprueba, ella va a tener que llegar a la votación. In a few moments, I will announce my selection for Justice Kennedy's replacement. This is the second time I've been faced with this task. Last year, I nominated Judge Neil Gorsuch to replace the late, great Justice Antonin Scalia. I chose Justice Gorsuch because I knew that he, just like Justice Scalia, would be a faithful servant of our Constitution. We are honored to be joined tonight by Justice Scalia's beloved wife, Maureen. Maureen?
Thank you, Maria. Both Justice Kennedy and Justice Scalia were appointed by a president who understood that the best defense of our liberty and a judicial branch immune from political prejudice were judges that apply the Constitution as written. That president happened to be Ronald Reagan. For this evening's announcement, we are joined by Ronald Reagan's Attorney General, Edwin Meese. Ed? And Ed, I speak for everyone. Thank you for everything you've done to protect our nation's great legal heritage. In keeping with President Reagan's legacy, I do not ask about a nominee's personal opinions. What matters is not a judge's political views, but whether they can set aside those views to do what the law and the Constitution require. I am pleased to say that I have found, without doubt, such a person. Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. Para pelear contra el conservatismo. Lo que sucede es lo que ellos hacen, pelean y defienden a sus falsas doctrinas, las herejías de la iglesia romana, que incluso los jesuitas son los soldados de la iglesia romana. Y ellos I know the people in this room very well. They do not stand and give applause like that very often, so they have some respect. And Brett's wife, Ashley, and their two daughters, Margaret and Liza, have joined us on the podium. And thank you and congratulations to you as a family. Thank you. Judge Kavanaugh has impeccable credentials, unsurpassed qualifications, and a proven commitment to equal justice under the law. A graduate of Yale College and Yale Law School, Judge Kavanaugh currently teaches at Harvard, Yale, and Georgetown. Throughout legal circles, he is considered a judge's judge, a true thought leader among his peers. He is a brilliant jurist with a clear and effective writing style, universally regarded as one of the finest and sharpest legal minds of our time. And just like Justice Gorsuch, he excelled as a clerk for Justice Kennedy. That's great. Thank you. Judge Kavanaugh has devoted his life to public service. For the last 12 years, he has served as a judge on the D.C. Circuit Court of Appeals with great distinction, authoring over 300 opinions which have been widely admired for their skill, insight, and rigorous adherence to the law. Among those opinions are more than a dozen that the Supreme Court has adopted as the law of the land. Beyond his great renown as a judge, he is active in his community. He coaches CYO basketball, serves meals to needy families, and, having learned from his mom, who is a school teacher in D.C., tutors children at local elementary schools. There is no one in America more qualified for this position, and no one more deserving. I want to thank the senators on both sides of the aisle
Republican and Democrat, for their consultation and advice during the selection process. This incredibly qualified nominee deserves a swift confirmation and robust bipartisan support. The rule of law is our nation's proud heritage. It is the cornerstone of our freedom. It is what guarantees equal justice. And the Senate now has the chance to protect this glorious heritage by sending Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. And now, Judge, the podium is yours. Mr. President, thank you. Throughout this process, I've witnessed firsthand your appreciation for the vital role of the American judiciary. No president has ever consulted more widely or talked with more people from more backgrounds to seek input about a Supreme Court nomination. Mr. President, I am grateful to you, and I'm humbled by your confidence in me. Thank you. 30 years ago, President Reagan nominated Anthony Kennedy to the Supreme Court. The framers established that the Constitution is designed to secure the blessings of liberty. Justice Kennedy devoted his career to securing liberty. I am deeply honored to be nominated to fill his seat on the Supreme Court. My mom and dad are here. I am their only child. When people ask what it's like to be an only child, I say, it depends on who your parents are. I was lucky. My mom was a teacher. In the 1960s and 70s, she taught history at two largely African-American public high schools in Washington, D.C., McKinley Tech and H.D. Woodson. Her example taught me the importance of equality for all Americans. My mom was a trailblazer. When I was 10, she went to law school and became a prosecutor. My introduction to law came at our dinner table when she practiced her closing arguments. Her trademark line was, "Use your common sense. What rings true? What rings false?" That's good advice for a juror and for a son. One of the few women prosecutors at that time, she overcame barriers and became a trial judge. The president introduced me tonight as Judge Kavanaugh, but to me that title always belonged to my mom. My dad went to law school at night while working full-time. He has an unparalleled work ethic and has passed down to me his passion for playing and watching sports. I love him dearly. The motto of my Jesuit high school was men for others. I've tried to live that creed. I spent my career in public service from the executive branch in the White House to the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit. Ya estuvo, es todo lo que queremos escuchar. De este hombre jesuita. O sea, si no es jesuita, es entrenado jesuita. Pero yo digo que es un jesuita. Me imagino yo por lo que acaba de decir. Dice que él va a vivir sus creencias y va a practicar sus creencias como juez de la Suprema Corte. Hay un problema con eso, mis hermanos, que los jesuitas están en el plan de destruir el protestantismo aquí en Estados Unidos, incluyendo los jesuitas infiltraron la iglesia adventista del séptimo día
para pelear contra el protestantismo. Y no solamente infiltraron nuestra iglesia, infiltraron también la suya. Si usted es bautista, si usted es presbiteriano, si usted es pentecostal, bueno, los pentecostales son nuevos después de 1844. Es un movimiento, ¿cómo se llama? Yo lo voy a decir la verdad, yo no ando con cosas, yo no ando encubriendo nada, yo voy a decir la verdad por lo que yo he estudiado, e incluso la verdad sobre lo que fue profetizado por la sierva del Señor, que el pentecostalismo es una nueva organización que salió después del movimiento de 1844. Eran un grupo de protestantes o cristianos que salieron de ciertos movimientos porque ellos querían alabar a Dios en danza y en panderos y todo lo que se practica hoy en día. Se llama espiritismo moderno. Salieron de las iglesias porque las iglesias en aquellos tiempos, pues, cuando alababan a Dios, lo alababan con reverencia, con solamente el piano, órgano, nada más. Casi no se usaba la guitarra, a menos que era un especial. Hay todavía iglesias que todavía practican la alabanza antigua de los viejos tiempos, y así tiene que ser, porque Dios le encanta la alabanza en orden, porque Dios es un Dios de orden. Él no le gusta que ande así, mire, alabando y haciendo todo eso. Eso es la carne. Ponen música tipo rock en la iglesia, aleluya, 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 y comienzan a hablar en chino, bueno, no en chino, sino que en lenguas que realmente no están en la Biblia. Bueno, así aparecen lenguas angelicales, pero Pablo dice que no se debe de hablar esas lenguas porque no hay intérprete. Y si no hay intérprete, ¿cómo va a edificar a otras personas? Las lenguas que tienen que hablar solamente son en chino, japonés y en todos, para poder edificar a las almas que hablan ese idioma. Y solamente el Espíritu Santo, a quien quiere, da esos dones. Un día vamos a hablar sobre don de lenguas. Tenemos un tema impresionante de eso, que te quedarías con la boca abierta usando la Biblia, nada más, ¿verdad? Pero como no es el tema, mis hermanos, el tema es que la profecía, el tema que voy ahora hablar, va a ser sobre el libro de Jueces, unos 2 versículos de allí, luego vamos a ir a Corintios y todo. El tema de ahora se va a llamar ¿con quién andas? ¿Ok? ¿Con quién andas? Pero antes de hablar de este tema, vamos a terminar de hablar de este jesuita, ¿verdad? No, los jesuitas, si yo no tengo ahorita la contación en el conflicto de los siglos, en el conflicto de los siglos hablan los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Para qué fueron inventados? ¿Verdad? Los jesuitas fueron inventados para pelear contra el protestantismo. Ahora, voy a terminar lo que estaba hablando. Si tú eres presbiteriano, bautista, presbiteriano, ¿qué más? Presbiteriano, bautista, ¿qué más? Metodistas. Estas religiones tienen existencia por mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, también luteranos, la iglesia luterana, también vamos a añadirla. Si eres luterano, también. No, todos los jesuitas infiltraron todas esas religiones para volverlas a traer hacia Roma, en un movimiento ecuménico de decirles que ya no son, a los protestantes ya no le llaman herejes, sino que le llaman hermanos, lejanos o separados, ¿verdad? Es lo que le llama la iglesia católica a estos protestantes que se han salido de la iglesia católica. En los tiempos de la Edad Media o del tiempo de la Reforma, ¿verdad? Con Martín Lutero, Wycliffe, Calvino, todos ellos son líderes de ciertas religiones que hoy existen. Calvino o Martín Lutero es el líder y el fundador de la iglesia luterana, ¿verdad? Que surgió en los 1570 y algo, 1580, si recuerdo. Calvino parece, si recuerdo, no me acuerdo, es el fundador de la iglesia bautista,
me imagino yo, si no es Calvino, si no es Calvino es otro romano, pero uno de esos, hay uno de esos que en la lista que es el fundador. Ahora, yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Las iglesias han sido infiltradas por estos jesuitas y han querido, ellos causan división, causan división, y por eso muchas iglesias bautistas se han dividido en diferentes ramas, ¿verdad? Igual la iglesia adventista fue infiltrada y como estos jesuitas infiltrados se dejaron pasar como pastores, son lobos. Pablo menciona en los Corintios o en sus epístolas, vamos a decir, que en los últimos días habrán lobos raspados vestidos de oveja. Se infiltra el diablo dentro de las iglesias para destrozar el movimiento de Jesucristo, o sea, la iglesia de Cristo. Comienza a sembrar discordias, chismes en contra los hermanos, y comienzan allí, o comienzan a inventar falsas doctrinas dentro de la misma iglesia, y los pilares de la iglesia defienden la doctrina, y hay un pleito entre ellos, y se desunen y se esparcen separados, ¿verdad? Eso es lo que hacen jesuitas, estudian la doctrina de todas las iglesias, ¿verdad? Y miran a dónde puede sembrar la discordia, por inventarse o torcer una doctrina adrede para causar estos pleitos. Ahora, si vamos a tener a este señor que está aquí detrás de mí, que no tengo nada, personal no tengo nada en contra, pero es una profecía que está cumpliendo, pero tenemos que tener los ojos abiertos, vigilar todo lo que va a hacer nuestro país, Estados Unidos, todo lo que está pasando. En este país fue, si estudiamos bien las profecías, ¿verdad? Nosotros que somos bien estudiosos de las profecías, sabemos que este país fue fundado bajo protestantes, que eran cristianos peregrinos corriendo de la persecución del Papa romano en aquellos tiempos. Estamos hablando en 1774, y en 1798 es cuando el Papa fue preso. El Papa, no me acuerdo qué nombre, se me olvidó el nombre, pero fue preso por buena parte, y la vida mortal fue a la iglesia romana, que que ellos gobernaban mundialmente, y ellos mandaban globalmente, ellos tenían el control, pero cuando vino Napoleón Bonaparte, metió el Papa preso, ya perdió el poder de gobernar las naciones, todas las naciones a nivel mundial. Entonces, en 1798 este país ya se estaba levantando, porque ya los peregrinos ya habían levantado este país, ya estaba en existencia. Este país fue levantado en 1700, si me recuerdo, parece que tengo el año por aquí, founded in 1788 o 84, no me acuerdo. Ya este país estaba apenas levantando, estaba chiquito, no estaba muy grande, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Pero, anyways, si recuerdo, no tengo bien en la historia, pues lo tengo puntado en los logos de la ciudad, pero lamentablemente déjame ver si hay o que sea algo aquí. Si hay. Sí, ya vi el año. Ok. Este país fue fundado en 1871. 1781. Sí, déjame doble chequear otra vez, que mi cabeza se me olvidan las cosas rápido. Tengo problemas de memoria. Sí, este país fue fundado en 1781, ¿verdad? Si uno quiere chequear rápido lo que tengo ahí, tengo un sello del país, ¿ok? Y ahí dice que fue fundado en 1781. Anyways,
So, la ciudad de Los Ángeles y todo eso fue fundado en 1781, Estados Unidos apenas estaba levantando, ¿verdad? Y entonces era nuevo este país. Entonces los peregrinos fueron huyendo y levantaron y fundaron Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Pues estaban huyendo de estos hombres como este hombre, bueno, en aquel tiempo él no existía, era, o sea, los jesuitas de aquel tiempo estaban persiguiendo a los cristianos y supuestamente para matarlos y todo eso porque no estaban de acuerdo con las falsas doctrinas de Babilonia que ellos enseñan, ¿verdad? Las herejías, ¿verdad? Y todo eso que se llama el papado de aquel tiempo. Ahora bien, ahora que ya tenemos a este como jesuita en la Suprema Corte, si Dios lo permite, porque tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar la aprobación, si llega a cumplirse eso, que este hombre llega a quedar en la silla, pues, la ley dominical podría estar a la vuelta de la manzana. Por lo menos ya está todo preparado, ya está todo planeado, pero todavía Dios retiene los 4 vientos que se mencionaron en Apocalipsis capítulo 7 bajo el sello de Dios, ¿verdad? Entonces Dios todavía tiene misericordia, ahorita es el tiempo de prepararnos para salir de las grandes ciudades, y si hay si alguien está en su ranchito por ahí y está pensando en salir, llévese a hermanitos que Dios le ponga en su camino. Dios le va a escoger 4 o 3 personas para que se los lleve al campo, ¿verdad? Yo estoy en ese proceso. Yo voy a estar haciendo llamadas hacia hermanitos que ya están allá, a ver si quieren apoyo. Yo voy a apoyar. Han hecho las invitaciones para apoyar allá y ponerlos listos por lo que viene, entrenar medios comisioneros, porque eso es lo último que va a surgir en este último día. El Señor va a usar médicos misioneros, les va a dar el Espíritu Santo, van a proclamar el fuerte clamor para ir a amonestar a las grandes ciudades, para decirles que se arrepientan de sus pecados o las plagas le van a caer, y vamos a tener acceso a enfermos, para orar por los enfermos, orar, ungir enfermos, y si es posible hasta sanarlos con el poder de las medicinas naturales o con medio una oración de fe. Porque en ese tiempo vamos a tener que usar la fe y vivir bajo la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, esta es la noticia que vi, que este hombre podría cumplir algunas profecías o si llega a quedarse ahí. O sea, ya el diablo se está preparando y nosotros no estamos preparados. Ya los jesuitas están preparados, la iglesia romana ya está juntando a su élite, a sus falsas religiones de Babilonia, juntas, unidas en una sola religión, que es la nueva orden mundial, y nosotros aquí divididos, desunidos, sin amor. Yo sí estoy practicando el amor, yo amo a mis hermanos, no me creo la gran cosa, yo me humillo delante de Dios, pero yo nada más estoy diciendo que yo estoy en ese proceso de estar practicando lo que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Él quiere que pidamos ser, Él quiere que tengamos su carácter, y tenemos que pedir a Dios que nos dé su carácter. Y eso es tremendo, porque cuando pides el carácter de Cristo, te van a venir pruebas y luchas, hermanos. Voy a compartir aquí, en el espíritu de profecía. El Señor me ha hablado fuerte, porque en vez de uno no comprende por qué pasan las cosas, cuando tú pides el cambio de carácter, Dios hace, Él lo hace a su manera, que uno en vez no piensa. Vamos a ver, se llama Los planes de Dios, capítulo 40, la disciplina de las pruebas. Las disciplinas y la disciplina de las pruebas. Vamos a leer aquí en el Espíritu de Profecía. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es pura, tu palabra es santa, Señor. Vamos a estar haciendo el servicio vespertino en este momento, y vamos a hablar de ciertas cosas y animar a nuestros televidentes y hermanos en Cristo a que se animen, Señor, a que se animen y que van a ser probados ya en estos tiempos. Que va a caer cosas en el piso, o sea, tenemos que tener ya la paciencia, y ya tenemos que estar entrenados por medio del Espíritu Santo por lo que viene. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por los hermanos en Cristo que están allí escuchando en YouTube. Yo oro por sus familias, oro que sus caracteres se reflejen a la de Jesús y también el mío, Señor. Aunque tenemos que
tú danos el poder de vencer estas pruebas que nos pueden sobrevenir para que pasemos las grandes pruebas en el futuro también. Tenemos que pasar las pequeñas pruebas para pasar las grandes pruebas con lo que viene y ya estemos preparados y listos para lo que viene, Señor. En el nombre de Jesucristo, te pido por los enfermos, te pido por mi familia, Señor, que un día lleguen a los pies tuyos antes que sea demasiado tarde. Yo he hablado con ellos, ya les he dado los conflictos de los siglos, ahora yo me lavo las manos, en tus manos están, Señor, para que la semilla del Evangelio brote en sus corazones antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a leer sobre la disciplina y de las pruebas. Tenemos que tener el carácter de Jesús, pero hay que comprender algo. Antes que tú pidas el carácter de Cristo, quiero que comprendas algo. Quiero que escuchen lo que voy a leerte. Dice así: llevar una vida tal ejerce semejante influencia. Cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio. Mira, a cada paso es esfuerzo, sacrificio de sí mismo, de uno mismo, y disciplina. Tenemos que tener la disciplina. Tenemos que nosotros sacrificarnos a nosotros mismos para poder alcanzar el carácter de Jesús. Ahora, mire lo que dice aquí. Muchos, por no comprender esto, se desalientan fácilmente en la vida cristiana. Muchos se consagran sinceramente su vida al servicio de Dios, se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante a la de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel se preguntaban si Dios es el que los guía, si Dios nos guía, esto se preguntaba Israel antiguo, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Ahora, ni el pueblo literal de Israel en el tiempo de Moisés, o en el tiempo después de Moisés, pero en los viejos tiempos, no entendían por qué venían tantas luchas y pruebas, porque Dios estaba purificando sus caracteres para que Él y su pueblo fueran uno en carácter. Cuando dice Cristo, ora por la unidad de la iglesia, ora para que el pueblo, o sea, la iglesia, que somos tú y yo, sean uno en el carácter divino de Jesucristo. Ahora bien, para tener el carácter de Jesucristo, tienes que amarlo, primeramente enamorarte de Él, pedirle el poder del Espíritu Santo para que Él te dé fuerzas para poder soportar las pruebas que te van a sobrevenir, e incluso tienes que estar guardando los 10 mandamientos, incluyendo el Santo Sábado. ¿Por qué? Porque esos son los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Y si tú lo amas, guarda los mandamientos, pero te vienen luchas y pruebas, tienes que también pasar esas luchas. Para tener el carácter de Jesús son los 10 mandamientos. Él guardó los mandamientos del Padre, enforzó las leyes, la ley de Dios, la amplificó y la confirmó, ¿verdad? Él no vino a abolir la ley de Dios, sino que la ley mosaica. Esa sí la abolió, porque esa ley mosaica es la ley de los rituales del santuario terrenal. Cuando mataban animalitos de sacrificio, representaban ¿a quién? A Jesús. ¿Qué tipo de animal usaban para que presentara a Jesús y muriera como que si fuera Jesús? ¿Qué animal? ¿El macho cabrío o el chivo, el chivito, ¿cómo se llama? El goat, o ¿cómo se llama? Está el macho cabrío, y el macho cabrío no era otro que le llamaban el sheep, bueno, es uno de esos animales. El cabrito, parece, el cabrito, no me acuerdo el nombre del animal, porque están en mis apuntes, y a mí, como le digo, yo tengo problemas de memoria,
tengo que estarme recordando, tengo que estar viendo las notas para recordarme ciertas cosas. Pero el macho cabrío representaba a Satanás. En el día de expiación agarraban dos holocaustos. Uno era la ofrenda para Jehová y el otro era el macho cabrío, era Azazel, el cabrito de Azazel, que representaba a Satanás y todo eso. Eso ya lo expliqué varias veces, ya expliqué un poco del santuario, eso no es el tema, eso no me voy a poner enfocado a eso. Pero el problema es que tenemos que tener el carácter de Jesús, y el carácter de Jesús es amor, benignidad, misericordia y mucho más, ¿verdad? Y también los 10 mandamientos, porque guardó los 10 mandamientos de su Padre. Bueno, miren lo que le voy a seguir leyendo sobre el carácter. Les acontecen porque Dios los conduce, y las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Mira lo que dice, dice, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge a las condiciones que señala para el éxito. Para el éxito. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas y pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos en su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. O sea, hermanos, esto es todo lo que le voy a leer por el momento, pero así es como Dios purifica los caracteres, por medio de las luchas y por medio de las pruebas, incluyendo las tribulaciones. Viene una tribulación para el pueblo de Dios, un tiempo de angustia previo, una tribulación, una previa tribulación. Claro que sí. Viene un previo y luego viene una gran tribulación. Y viene para purificar. Esos son los obstáculos que Dios va a usar para purificar los caracteres de la iglesia, que Dios va a escoger en estos últimos días, porque Dios va a escoger y va a decidir quién es el que se va a quedar en el movimiento adventista para ir a proclamar el fuerte pregón, que es la última gran clamor de medianoche que va a acontecer en esos últimos días, para poder llamar a la gente de Babilonia para que salgan de sus iglesias caídas y se unan otra vez con el remanente de los 44, cuando se comenzó a proclamar el primero y segundo mensaje de Apocalipsis 14. El mensaje del primer ángel, segundo ángel, fue proclamado en ese tiempo, y luego se añadió el tercer mensaje y luego el cuarto. Estamos bajo el mensaje del cuarto ángel: salid por los míos entre medio de ellos para que no seas partícipe de sus plagas. Así de sencillo es el llamado que Jesús te hace, que salgas de tu iglesita caída y que entres a este movimiento que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y vamos a comenzar ya con el tema. Es un corto tema y voy a poner este libro aquí. ¿Verdad? Lo que leí es, ya le dije el título, ¿verdad? Ahora en este nombre del tema se va a llamar ¿con quién andas? ¿Con quién andas tú, mi querido hermano o hermana que me escuchas? ¿Andas con el Señor? ¿Andas con Lucifer? O sea, que aquí no hay medias, hermanos, sino que tienes que escoger. Si tú eres un ateo, automáticamente estás perdido. No hay medias. No hay que ser ateo, no me voy a ir al cielo. No es que el ateo no va a entrar al cielo si no cree en Dios, no tiene fe en Dios. Y Dios se mueve con fe. Si no hay fe, Dios no se puede conmover, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. No hay fe,
El ateo cree que vino del mono. Imagínense, que vino del mono. No, nosotros venimos de la creación de Dios. Dios nos crió por medio de su palabra y aparecimos. O sea, nos hizo del polvo de la tierra. Y luego formó el muñeco y le dio aliento de vida, que es el espíritu que regresa a Dios cuando uno muere. ¿Verdad? Ahora, ¿con quién andas? Es la pregunta. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versículos 1 y 2, y vamos a leer estos versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y esta es una historia que pasó en el tiempo en el libro de Jueces, en el tiempo de la nación Israel, que era el pueblo de Dios literal de aquel tiempo, ¿verdad? Ya se había muerto Moisés, ya se había muerto Josué, ya se había muerto Josué, y luego que habían quedado los ancianos. El pueblo de Dios había quedado firme y fiel a Dios y estaba corriendo recto después de la muerte de José, y quedaron los ancianos, y luego murieron todos los ancianos y comenzaron a apostatar a Israel. Israel tenía que ir a conquistar la tierra de Canaán, ya se le habían dado, y tenían que sacar a todos de ahí. Y sí sacaron a varios, por medio de persecución, mataron a muchas personas porque eran paganos. El pueblo de Israel fue a sacar a paganos, que Dios ordenó que no querían paganos en Canaán, y mucho menos que el pueblo se mezclara con el paganismo, con el paganismo de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces se le dio órdenes que tenía que deshacerse de todos ellos, y no cumplieron al 100% la misión. Se mezcló el pueblo de Dios, apostató y se mezcló con el paganismo hasta se juntó con sus mujeres. Eso es lo que pasó. Y entonces Dios comienza a zarandear a su pueblo, y vamos a leer. Y esto se puede aplicar ahora en el tiempo de ahora. ¿Con quién andas? El pueblo de Dios, Dios no quiere que andemos contra los paganos, ni que andemos juntándonos con yugos iguales y todo eso. Vamos a leer la Biblia en este momento, a Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2, y dice así. Y el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Bocuim, y dijo: yo os saqué de la tierra de Egipto. Yo os saqué de Egipto, que diga, y yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Hermanos, aquí el ángel del Señor, me imagino yo que este ángel del Señor es tal vez Cristo, porque dice que yo saqué a ustedes de la tierra de Egipto. O sea, ¿quién es el que sacó a la tierra de Egipto? Moisés. ¿Con quién más? Con Dios. ¿Y quién es Dios? Jehová. Pero sabían que Jehová Junior, bueno, vamos a decir Jesús en espíritu, porque tú sabes que Jesús existía desde la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios ahí? ¿Con él solo? No, estaba hablando con su hijo Jesús. Nomás que en aquel tiempo no se llamaba Jesús, se llamaba Miguel. ¿Ok? Jesús tiene muchos nombres en la Biblia, está también Jehová, Elohim y todos los nombres. Ahora bien, Jesús se llamaba, antes de bajar, el arcángel Miguel, Emanuel, tiene varios nombres. Nomás que Emanuel también se le dio después de que vino aquí a la tierra en un cuerpo humano, ¿verdad? Pero sí tiene varios nombres. Y soy el que soy. Esa es la frase que él usó: soy el quien soy. Se lo dijo Moisés en la serpiente: soy en quien soy. ¿Quién eres tú? No dijo que era Jehová, sino que soy en quien soy. Algo así, esa frase dijo. Y se vuelve a repetir cuando viene Jesús en carne y hueso a morir por nosotros en la cruz. Entonces él dice esa frase también:
soy en quien soy. Entonces, ¿quién era el que sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel? Fue mismo Cristo. Estudiando bien la Biblia, ahí te va dando la luz del Señor y te va mostrando que realmente fue Jesús en espíritu, por medio de una nube, aparecía al pueblo en el santuario terrenal en aquel tiempo, y cuando iban caminando una nube iba con ellos cuando estaba de día, y en la noche esa nube se convertía en llama de fueguito que seguía al pueblo y los mantenía calientitos a su pueblo, que era Israel literal en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora bien, aquí está diciendo que por qué no hicieron caso. Ahora bien, vamos a seguir leyendo por qué han hecho esto. Ahora aquí, si sigo leyendo en el contexto, dicen que después se arrepintieron, hicieron holocausto y se arrepintieron. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al espíritu de profecía. Dice, un revivimiento genuino. Se cita juez. No, corrección. Vamos a leer sobre efectos dañinos de la asociación con el mundo. Miren lo que dice la sierva del Señor. No es nada seguro que los cristianos allí, hayan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. Sin embargo, ¿cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en el terreno prohibido? Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos o impíos, y con frecuencia ejemplo y la influencia de esos visitantes en religiosos produce impresiones duraderas en la mente de los niños del hogar. La influencia que se ejerce allí, así, es similar a la que resultó de la asociación de los hebreos con los impíos cananeos. Dios hace responsable a los padres por desobedecer su orden de separarse y separar a sus familias de esas influencias profanas. Así tenemos que vivir en el mundo. No debemos ser del mundo, no tenemos que ser parte del mundo, ni practicar las cosas del mundo, ni estar con el mundo, dice aquí. Y se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y modas. No podemos ni tampoco ilustrar nada a la moda, porque el mundo es el que anda a la moda, a the modern dress, the modern world. We're not part of no world, so we're not going to be modern world. We're going to be just how Christ wants us to be. Nosotros tenemos que no estar practicando las cosas del mundo, ni ponernos conforme al mundo, ni conformarnos como el mundo. Tenemos que ser un pueblo peculiar y no estar practicando nada del mundo, apartados del mundo. Y apartados de personas que son parte del mundo, que no quieren nada que ver con Cristo Jesús. Yo me he apartado de muchas personas y no tengo amistades ya, porque ellos no creen en Dios, o creen en Dios a su manera y son paganos. Voy a decir la verdad, no voy a hablar nombres porque yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? No es mi intención ofender, pero aquí estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice el espíritu de profecía. La amistad, y esto te voy a leer lo que dice la Biblia. Si, esto viene de 2 Corintios 6, 14 al 16. Esto lo que estamos leyendo es un desarrollo de ese versículo. ¿Ok? Ahora, descarría y destruye a miles que mediante un ejemplo correcto y santo podrían ser inducidos a llegar a ser hijos de Dios. La mente de los jóvenes
se familiariza así con la irreligión, de la vanidad, la impiedad y el orgullo, y la inmoralidad, y gradualmente se corrompe el corazón que no está escuchando, que no está escudado por la gracia divina. Casi imperceptiblemente, la juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Los malos ángeles se congregan en torno de ellos y pierden su deleite en lo que es puro y refinado y ennoblecedor. Los profesos padres cristianos rinden máxima pleitista, algo así la palabra, me cuesta pronunciar, a sus huéspedes mundanos y en religiosos, ¿ok? En religiosos, entre tanto que esas mismas personas a quienes se trata con la atenta cortesía, descarrían a sus hijos apartándolos de templanza y de religión. Los jóvenes pueden estar tratando de seguir una vida religiosa, pero los padres han invitado al tentador para que entre en su hogar. A este teje su red en torno de los hijos. Viejos y jóvenes se enfrascan en diversiones dudosas y en la excitación y placeres mundanos. Muchos sienten que deben hacer algunas concesiones para agradar a sus parientes y amigos religiosos. Como no es siempre fácil trazar una ley divisoria, una concesión prepara el camino a la obra hasta que los que una vez fueron verdaderos seguidores de Cristo se conforman en la vida y en el carácter y con las costumbres del mundo. Queda rota la relación con Dios, son cristianos solo de nombre, y cuando llega a la hora de la prueba, entonces se ve que su esperanza no tiene fundamento, y se han vendido a sí mismos y han vendido sus hijos al enemigo. Tremenda cita lo que estamos leyendo en el espíritu de profecía, hermanos. Quiere decir, hermanos, no hay que juntarnos con gente mundana, y si tú estás en la iglesia, eres cristiano, eres fiel a Dios, no hay que permitir no hay que permitir que viva con nosotros un mundano o pagano, porque va a corrompir a sus hijos, y sus hijos son fáciles inducidos por Satanás a irse y salirse de los caminos del Señor. Eso lo dice la sierva de Dios bien claro en el espíritu de profecía. Ahora, si yo supiera todo eso, y mi hijo yo estuviera más fuerte y más estricto con mi hijo que lo que yo era antes. Y lamentablemente mi hijo, pues, por no ser, bueno, yo estaba fuera de la iglesia en aquel tiempo, bueno, afuera del templo, afuera de la iglesia, vamos a decir, porque no estaba practicando la religión. Y sí llevé a la iglesia a César, lo llevó de chiquito la abuelita, ¿verdad? Y creció en la iglesia, él conoció las cosas del Señor. Y luego después, cuando la abuelita tuvo que salirse de aquí conmigo, yo estaba yendo a la iglesia, pero no estaba bien entregado a Cristo. Estaba en dos mundos, estaba dormido, era un adventista dormido, y llevaba a César y los metí en el club, y estuvimos en el club juntos un tiempo. Después ya comenzó a cumplir llegando a su edad, entonces él ya dejó los clubes, y luego yo le llevamos a la iglesia, y después ya no quería ir a la iglesia, dejó de ir a la iglesia, y yo también un tiempo, pero yo iba y regresaba, no lo dejaba al 100%, porque yo tenía la promesa que le había hecho a Dios, que no iba a dejar a la iglesia al 100%, sino que iba a estar tibio, vamos a decir. Pero ahora, gracias a Dios, que yo estoy tratando de no estar tibio, sino que caliente, ¿verdad?
porque el mensaje de la Odisea es que no quiere el Señor que estemos ni fríos, o sea, que no quiere que seamos tibios, sino que fríos o calientes, pero como no somos ni fríos ni calientes y somos tibios, Él los va a vomitar de su boca. Quiere decir que no tenemos que estar tibios, sino que calientes o helados. Estás caliente, estás practicando, leyendo, estudiando, instruyendo a otros en la palabra de Dios. Ese es el caliente. O nada más sentado en una iglesia, calentando bancas, estás tibio. No haces nada para el Señor, simplemente la salvación es solamente para ti y nada para nadie más. Y estás en tu casa, mirando el fútbol y todo, y después viene el sábado y ya te vas a sentar, te pones tu corbatita y una Biblia que aparenta, y luego ese se llama tibieza, hermanos, tibieza. Eso no es ser cristiano. ¿Ok? Ahora, la pregunta con quién hable. Vamos a Corintios, y vamos a ir a Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, y aquí ya voy a terminar. Podría extender este mensaje, pero ya es muy noche para mí. Solamente este es como un culto vespertino que yo hago toda noche, y quiero grabarlo porque no tuve tiempo de grabar el video el viernes, ¿verdad? Hice yo este pequeño sermón para que se edifiquen ustedes junto conmigo. Capítulo 6, versículos 14 hasta 18, y dice así: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia? Lo leímos en el Espíritu por sí. Ahora vamos a leer en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, dice Pablo, qué compañerismo tiene la justicia con la justicia. Una pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el ejemplo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, esto es serio. Cristo mismo nos está diciendo que nosotros no debemos de juntarnos con yugo desigual, con incrédulos y paganos, hermanos. No podemos estar unidos con los paganos, no podemos ser parte del movimiento ecuménico tampoco, porque ahí hay un montón de paganos y todo de diferentes religiones, que es Babilonia. Y también este versículo no solamente se aplica a eso, se aplica también con quién vives en tu apartamento, en tu casa. Eso no me interesa a mí, pero le interesa a Cristo Jesús. ¿Por qué? El que vive dentro de tus puertas, el que es yugo desigual y vive debajo de tus puertas, o tú vives debajo de las puertas de ellos y son paganos, estás viviendo con yugo desigual. También se incluye con los matrimonios. Digamos un ejemplo: yo me enamoro de una mujer que es católica, que le gusta prender velas y tener santos. Oye, yo a juntarme con ella y casarme con ella, me va a traer un montón de santos al apartamento. Y yo soy cristiano. Y la Biblia dice que eso es prohibido. ¿Cómo yo me voy a juntar con una esposa así? A menos que yo le hable la palabra de Dios. Pero si ella no quiere, y ella quiere estar en su religión por tradición, porque los católicos están allí por tradición, no porque aman su iglesia, sino que porque mi tío fue católico, yo también, porque mi abuelita allí se estuvo, yo también, o mi madre fue de esa iglesia, yo también. ¿Sabes qué? Cristo te ama y te dice que te salgas o te caen las plagas. Salid, pueblo mío, de entre medio de ellos, para que no seas partícipe de sus plagas. Es Apocalipsis 18:1.
Vamos a ir a Apocalipsis 18.1. Vamos a ir a Apocalipsis 18. Y esta es una orden exacta de lo que dice el Señor. Y esto va para todos nosotros. ¿Verdad? Dice aquí. Vamos a ver. 18. Y dice, vamos a leer el 18.1 y el versículo 2. Y dice así. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder en la tierra, y fue alumbrada de su gloria. ¿Qué fue alumbrada? Dice ahí. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Qué es lo que va a hacer alumbrar la gloria? Pues los 144,000 que ve este mensaje. Pero miren lo que dice aquí. O sea, el que va a hacer brillar y que va a alumbrar de su gloria es el mensaje. El poder del Espíritu Santo usando a las personas que están participando del fuerte clamor de medianoche. Pero mira lo que está pidiendo el Señor en estos versículos. Alumbra de su gloria, el versículo 2, y clamó fuerte en alta voz, diciendo: caída es Babilonia, la grande, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga y toda ave inmunda y aborrecible. Dios le llama el paganismo, hermanos, a la unión desigual, o que no están iguales, sino que desigual, yugo desigual, aborrecible. Así dice la palabra de Dios. Y dice, porque todas las naciones, y mira todas las naciones hasta se incluye, puede incluirlo a nosotros mismos, porque somos parte de naciones, como seres humanos, o vivimos no a la armonía de los mandamientos del Señor. Entonces, estamos incluidos en estas naciones, o sea, los que están en apostasía están incluidos. Yo pues, no me voy a incluir allí, claro, yo no me estoy incluyendo, pero el problema es de que si yo, bueno, esto puede, yo no puedo decir que voy a pasar las pruebas, yo no voy a decir que tal vez no voy a fracasar, porque somos humanos y podemos fracasar, y por un fracaso podemos llegar a perder la salvación. Esto va para mí también, para todos, ¿verdad? Este es un consejo porque los amo en Cristo. Y mira lo que dice: porque todas las naciones han bebido del vino, la palabra vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido y de la abundancia de sus deleites. Quiere decir que están unidas con la iglesia de Babilonia, y han bebido del vino babilonio. La palabra vino de Babilonia representa las falsas doctrinas que ellos han aprendido. Ahora, y ellos han fornicado con ella, quiere decir que están unidos con el Roma papal, unidos, y ahorita ya se ha cumplido esa profecía. Esta profecía está cumplida aquí. No más que falta sacar a estas personas, sino que están diciendo: mira, ha caído Babilonia, y ahí explica por qué ha caído, explica las razones, y bueno, y esto va a ser durante también la nueva orden mundial, y la ley dominical va a estar ya presente pronto, y cuando esto pase, la ley dominical ya va a estar puesta. Pero esto ahorita lo podemos usar, utilizar y enseñar y instruir que debemos estar afuera del paganismo, afuera de Babilonia, que son las iglesias caídas del domingo. Todo eso, tenemos que estar apartados y no juntarnos con los incrédulos que no quieren nada que ver con el Señor. Está claro lo que dice la Biblia. Dice, mira lo que dice ahí: y oí otra voz del cielo diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, y para que no recibirás de sus plagas. Mira, que si tú te juntas con yugos y igual con un pagano, o si estás en una iglesia que practica la Navidad o el San Valentín, toda fiesta pagana, eso es paganismo, o tienen muchas cruces por todos lados, es un ejemplo, o tienen
y si uno está allí sentado en esas congregaciones o está viviendo con tales personas, el Señor nos manda a salir de entre esas personas. Aunque nos duelan, puede ser nuestras propias familias, porque también Cristo dice, el que ama más a su familia, o sea, padre, a hija, esposa o esposo, lo que sea, no puede ser mi discípulo, sino que tienes que amar primero a ¿quién? A Jesús. Número uno, Jesús tiene que ser número uno en tu vida. Y si tu esposa no se alivia, tienes que apartarte de ella si es posible. ¿Y por qué? Porque dice, el que ama más a su propia familia no puede ser discípulo de Jesús. ¿Amas más a tu esposa que Jesús? ¿Amas tú más a tus hijos más que a Jesús? No, es error. Pero cada quien con su tema. Si usted quiere amar a su familia más que a Jesús, pues ámelo. Yo no le voy a decir que no, pero la Biblia es clara. No puedes llegar a ser discípulo de Jesús si tú estás amando a tu familia primero, ¿verdad? Así de sencillo. No voy a ir al texto, ¿verdad? Porque no quiero, quiero acabar ya, es por eso. Pero el punto es, mis hermanos, que tenemos que salir de entre los medios de estos paganos. No juntarnos. ¿Con quién? La pregunta es, ¿con quién andas? ¿Andas con un pagano? Dime con quién hablas y te diré quién eres. Bueno, ya parece que ya hice todo lo que es, pero ya creo que ya está todo leído. Vamos a ir rápido un poquito vamos a ir ya a Corintios, y yo creo que ya terminamos, mis hermanos. No, aquí está. Salidos del miedo que dice aquí, en el espíritu de profecía. Se cita capítulo 6 de 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y miren lo que dice aquí. Salidos del mundo para entrar en la familia de Dios. Los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas pueden considerarse como hijos y hijas de Dios y pueden creer en la palabra del Señor. Y como un niño que cree cada palabra de sus padres, para que él cree, toda persona es seguidora, segura que diga. Y los que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que demuestran con su vida que no siguen más el camino que según antes de que se unieran con sus agentes divinos, recibieran la sabiduría de lo alto, no dependerían de la sabiduría humana. Los cristianos, como miembros de la familia de la familia real y hijos del Rey Celestial, para tratar correctamente ¿con qué? Con el mundo, deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales que se han comprometido a trabajar en favor de ellos. Después que hemos formado una unión con el gran triple poder, considerémonos nuestro deber para que con los miembros de la familia de Dios, con su temor reverente, mucho más sagrado que el que hemos sentido antes. Este es un aspecto de la reforma religiosa que muy pocos aprecian, lo que procuran contestar a la oración. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también la tierra, mediante vidas puras y santificadas, buscarán mostrar al mundo cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Ahí termino, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar apartados del mundo y otra vez solamente ser un pequeño pueblo peculiar. ¿Con quién andas, mis hermanos?
¿Andas con Cristo o andas con el Satanás? Cuando tú estás practicando el paganismo, estás con el diablo. Vamos a decir, yo te voy a decir la verdad porque te amo. No hay que celebrar la Navidad, no hay que andar celebrando las Pascuas. Bueno, las Pascuas las Pascuas pues ya no se celebran porque eso ya pasó. Normalmente los judíos, eso se llama, ¿cómo se llama? Judaizar. Nosotros, ya Pablo dice que no hay que estar judaiciando, sino que hay que creer en Cristo, en la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahorita el mensaje que es la verdad presente de ahora, que está expiando nuestros pecados en el lugar santísimo y que la gracia está por cerrar. Estos son los mensajes que tenemos de predicar. La ley dominical, que es la, ¿cómo se llama? Que es la señal para huir, que es la señal, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre que se menciona en la Biblia, como la asolación desoladora, la ley dominical y predicar que viene, una persecución y vienen tragedias y que las profecías están cumpliendo al pie de la letra, como aquí está un ejemplo, este hombre que está ahí. Vamos a cerrar y yo voy a hacerte un llamado, hermano. Amigo y amigo, te digo yo que te arrepientes de tus pecados. Si no te has arrepentido, voy a orar por ti y voy a orar por los demás que me están escuchando en este canal. Vamos a cerrar ya con esta oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por estar acompañándonos en este pequeño servicio que hemos tenido. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por las personas que hayan o te van a aceptar como Salvador personal. Y los que están orando conmigo y han aceptado tu mensaje, han aceptado a ti como Salvador personal, yo oro por ellos, Señor, que estés con ellos, Señor, y que sean fieles hasta la muerte. Contigo los acostamos, contigo los levantaremos, la luz de la gracia del Espíritu Santo. Bendice a cada enfermo, bendice a sus familias y si ocupan trabajo, también bendíceles con un trabajo, si es su santa voluntad. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Dios me los bendiga y alerta con las profecías, ¿ok? Bye. Hoy se llama desolación asoladora, no solución asoladora, desolación asoladora.